fueron un montón de sensaciones distintas, fue una alegría inmensa, emociones también, uno siente un compromiso muy grande y una responsabilidad. Entonces, bueno, se plantean todas estas situaciones, pero sobre todo fue alegría. Alegría porque yo sentí que era un reconocimiento no solamente a mí, sino a lo que vos me decís, a todo un equipo de trabajo de estos últimos tiempos. Nada más que por ahí yo era la cara más visible de un equipo trabajando para cuidar la salud de todos. De todo, más en relación de la inmunización, que fue todo una alegría cuando llegó la vacunación en la pandemia, digamos. Qué situación increíble que se está viviendo. Pareciera que no estamos en el peor momento, sino que lo hemos superado, pero desde que comenzó la pandemia, ¿no? En cuanto a la sociedad en general, en cuanto a la salud, en cuántas cuestiones que han cambiado. Sí, nos hizo un cambio en general a todas las personas. Nos encontramos con algo que no conocíamos, no sabíamos cómo, no conocíamos la enfermedad, no sabíamos qué esperar, los protocolos cambiaban constantemente. Nosotros nos encontramos con situaciones muy fuertes, no solamente sanitarias, sino sociales, emocionales. La gente tenía mucho miedo, esperaba muchas respuestas que nosotros no teníamos tampoco. No estábamos listos ninguna persona para esto. Entonces tuvimos que aprender y crecer todos juntos y cambiar un montón de situaciones que eran importantes para cuidarnos y que no estábamos acostumbrados. Entonces era empezar a pensar constantemente en el otro, que era la responsabilidad nuestra, era enorme y teníamos que cuidarnos y cuidar. Y creo que para todos fue así. Nosotros estuvimos en lo que es seguimiento epidemiológico, desde lo que era atención primaria de salud, pero la gente que pasó muy duro todo esto fue la gente que estuvo directamente en contacto con la gente enferma, la gente que estuvo en los hospitales trabajando, el equipo de salud. Era muy fuerte la carga emocional de ellos, porque ellos trabajaban directamente con la persona enferma, con situaciones muy duras, que para ellos yo me imagino que ha sido durísimo, porque tener que dar malas noticias, no saber qué responderle a un familiar, fue muy feo realmente. Y la familia que también que no podía ver a sus familiares que estaban internados, eso también fue muy duro, porque normalmente estábamos acostumbrados a tener enfermedades que uno podía acompañar a la familia y si sabía que era irreversible, acompañar hasta el último momento. Y el hecho de no poder estar con la persona que uno quería, que estaba enferma y que lo necesitaba, tanto para la persona enferma como para la familia, fue duro. Y yo creo que esas cosas no nos tenemos que olvidar para que no vuelvan a repetirse ciertas situaciones que pongan en riesgo la salud de la gente. Y esa búsqueda de información, esa falta de respuestas que la gente demandaba, a su vez también las tenían muchos de ustedes. Es decir, no tenían toda la información necesaria como para darle la respuesta a la gente y se encontraron entre la espada y la pared. Totalmente, porque es una enfermedad que nosotros no la conocíamos, que evolucionaba de diferentes formas con la gente y que hasta que podemos entender un poco más de esta enfermedad nos costó a todos mucho. Los protocolos cambiaban todos los días, los aislamientos cambiaban constantemente, entonces nosotros también damos discursos distintos y al dar discursos distintos también nos ponían en una situación muy expuesta, porque hoy decíamos una cosa, al otro día los protocolos cambiaban, teníamos que dar otra información. A la gente nosotros nos pasó de que había momentos que cuando la gente nos llamaba es muy difícil evaluar hasta dónde la persona estaba bien o estaba mal, porque el miedo era tan grande que entonces de decir, me falta el aire, no me siento bien, hasta dónde era esa situación, porque cada uno lo tomaba de manera diferente y los miedos de la gente influían mucho en eso. Entonces estaba entre nosotros poder evaluar si realmente había una gravedad en esa situación o no, o era el miedo, o era la familia que uno indicaba los aislamientos dentro de los grupos familiares, con lo que lleva eso, de la persona aislada, miedo a que si sale contagia a su familia, que si su familia, si había un adulto, si había alguien con factor de riesgo, tener esa responsabilidad también que contagiar a otra persona era muy duro, muy difícil, con muchos miedos, muchas inseguridades de todos, del equipo de salud y de la gente.
Y a su vez el equipo de salud ha pasado por distintas instancias a lo largo de la pandemia. Aplausos por considerarlos héroes en algún momento, discriminación en otros, no aceptando los que convivan con el resto de la gente. Realmente increíble también, ¿no? Sí, bueno, al principio fue así. La gente que trabajaba en salud, el resto de la gente le tenía miedo, por una cuestión de que al trabajar en salud eran los que más expuestos estaban a contagiarse y eran los más expuestos a contagiar. Después, ya cuando se hizo más comunitaria, ya vieron que la gente ya también se relajó en ese sentido. Sí, nosotros no veíamos a nadie, íbamos a trabajar y volvíamos a casa y estábamos solamente con el grupo familiar que uno convivía. Y era lógico el miedo. Claro, pero una lectura también muy limitada, ¿no? Porque a su vez discriminabas a quien te podía llegar a salvar en el caso de que a vos te tocara. Sí, bueno, pero es que generalmente cuando hay miedo y hay desinformación, por todos, no porque la gente esté desinformada, sino que porque había tantas informaciones diferentes y por ahí también se ponían muchos miedos, muchas situaciones que generaban miedo, era obvio que iba a pasar eso. Pero bueno, yo no lo sentí como algo de discriminación. Yo sentí que fue necesario para poder transcurrir con esa etapa. Y bueno, y de a poquito las cosas después se iban acomodando. Carola, saliendo un poco de estas circunstancias, ¿hace cuántos años que estás en salud? 19 años. ¿No siempre estuviste en el equipo municipal? No, estuve trabajando en un sanatorio, en una terapia intensiva, que entré ahí nuevita, con muy poca experiencia, pero con muchas ganas de aprender y de trabajar, y ahí estuve trabajando muchos años con un equipo maravilloso. ¿Sos licenciada en enfermería? Soy licenciada en enfermería, sí. Pero empezaste la carrera de medicina. También la dejé, hice auxiliar de enfermería, hice 4 años de medicina hasta 4º año y después continué con la enfermería profesional. ¿Y tenés otros estudios relacionados con salud? La licenciatura, y estoy cursando una especialidad en epidemiología ahora en la Universidad Nacional. ¿Qué significa para vos poder prestar este servicio? Y bueno, es lo que yo decidí en mi vida, digamos, para trabajar, para hacer. A mí me encanta trabajar en salud, me encanta trabajar con la gente. Y en la atención primaria de salud fue, digamos, la etapa más bonita porque es la que mayor contacto tenés con las personas. Y trabajas con la población en general y no solamente con personas que estén padeciendo una enfermedad o una situación problemática, sino con la población en general sana o con patología, y que lo que es todo lo que es promoción, prevención, es muy lindo. Es muy lindo trabajar porque trabajas con la familia, no con el individuo en particular, sino con toda una comunidad. Y creo que eso es lo más lindo que tiene atención primaria de la salud. De todas maneras, por allí no siempre resulta fácil trabajar con la gente. Y no, porque la gente es como en todos los trabajos. Hay momentos que te acepta y hay momentos que no. Nosotros siempre digo que los de salud nos encantan dar indicaciones de cómo tiene que cuidarse la gente y todo, pero bueno, tenemos que empezar a mirar un poco más a la persona, a lo que siente, cómo ellos toman cada indicación que uno le da. Yo siempre digo que por ahí para nosotros, lo dije en un momento, que había situaciones que para mí me consultaba la gente y yo decía, pero eso no es tan importante, pero claro, para mí, pero para la gente era sumamente importante. Entonces uno tiene que aprender a ver que las necesidades de los otros, cómo las ven. Que no son las mismas que por ahí las de uno. Y cada persona es en particular, cada grupo familiar es particular, cada barrio es particular, y uno tiene que aprender a eso, a trabajar con la gente y mirar desde adentro cómo la persona ve su salud, cómo ve sus necesidades, qué respuestas son las que necesita. Por eso por ahí la gente se enoja porque nosotros no le estamos dando la respuesta que ellos necesitan, y es porque también a nosotros nos cuesta ver diferente, ver desde el lado del otro. Y eso creo que es lo más difícil y lo más lindo para aprender. La famosa empatía. Digamos, es la famosa empatía. De la cual tanto se habla y tan pocas veces se aplica. Y ¿no? que nos cuesta tanto. Pero sí, es lindo trabajar con la gente. Y en el ámbito público es tal vez donde más casos
con más extremas dificultades se conocen, ¿no? Sí, sí, conoces situaciones muy fuertes porque vos conoces muchos determinantes en las que uno tiene que dar respuestas. Hay no solamente en el nivel sanitario, sino emocional, económico, cultural. Hay muchas cosas para trabajar y poder dar respuestas. Y esa es yo siempre digo la parte más difícil. Y por ahí son los enojos, obviamente, de la gente. Tratamos de poder ayudar, digamos, dentro de nuestros alcances. Hemos hablado un poco de la pandemia, hemos hablado de tu cuestión profesional y de lo humano. Sos mamá. Soy mamá, sí, tengo 2 hijos. Mi hija ya es grande, es psicomotricista, también está en el área de salud, y mi hijo tiene 13 años. Bueno, tu esposo también está en salud. Sí, mi marido también está en salud. Así que somos un grupo familiar que trabaja en salud. ¿Se hablan esas cuestiones en la casa de salud o se trata de dejarlo afuera de la puerta cuando entra? No, tratamos de, cuando terminamos de trabajar, bueno, algún comentario siempre sale, pero no, tratamos de hablar de otra cosa, porque mi hijo, si no, pobrecito, lo único que escuchaba era de COVID, de vacuna. No, había que estar un poquito también, obviamente, con la familia y hacer cosas con la familia, acompañarlo a Franco en el colegio, que justo estuvo con todo el tema de la pandemia, que ellos estuvieron virtual y bueno, también fueron un cambio muy grande para los chicos. Sin dudas, sin dudas. ¿Tenés algún sueño? Sueños tengo un montón. Y bueno, espero yo seguir trabajando y haciendo esto que me gusta. Que tengo un grupo de gente humana muy linda para trabajar y para seguir trabajando. Y yo creo que por ahí todos los objetivos que nos vamos planteando los vamos a ir logrando porque tenemos muchas ganas. Muchas ganas de seguir trabajando, de seguir respondiendo y bueno, y esa es la idea, que sigamos trabajando con este equipo maravilloso de gente para poder dar respuesta. Y sí, y ojalá que esto en algún momento podamos decir de que la pandemia desapareció, que ya pasó a ser una enfermedad más de las que estamos por ahí acostumbrados y que ya no se llevan más vidas. Eso es lo más importante. Una cosa que he notado, digamos, tenés cariño de la gente que va a los dispensarios, tenés también el reconocimiento de tus compañeros de trabajo, algo que no siempre se logra profesionalmente, son cuestiones que no son fáciles de lograr. Sí, yo siento mucho cariño por mi equipo de trabajo. Trabajamos hace muchos años y yo creo que es porque todos tenemos la misma mirada y los mismos objetivos. Entonces nos acompañamos siempre. Y eso de mantenernos siempre acompañados en todo, cuando alguno se cae, cuando alguno ya está agotado, es sostener un equipo de trabajo y en la que hay mucho cariño. Y entonces sí, yo siento mucho cariño de mi equipo con el que estoy trabajando y mucho cariño de la gente. La gente ha sido muy buena, es muy agradecida. Podemos tener gente que se haya enojado en algún momento, pero la gente siempre ha sido muy agradecida. Y la gente mayor, cuando empezamos con la vacunación, nos daba tanto agradecimiento porque era como que le brindábamos un cambio de vida en ese momento, porque eran personas que hacía mucho que no veían a sus familiares, porque estaban aislados, y el darle la oportunidad de ser vacunado les permitía a ellos volver a estar con su familia, volver a hacer las cosas que hacían antes, con los cuidados, por supuesto, porque la gente se cuidó mucho, más la gente grande, respetó mucho todas las indicaciones, pero era como que cada vez que nosotros poníamos una vacuna, la gente nos agradecía. Y esas cosas son las que a uno lo llenan y le dejan toda esa fuerza para seguir, porque no hemos tenido gente enojada que nos haya puesto mal, al contrario. Al contrario, la gente siempre ha sido muy agradecida, siempre.